Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, es un placer darles la bienvenida nuevamente a una masterclass gratuita. Esta vez el disertante, como tantas otras, va a ser el cosmiatra Pablo González, quien nos acompaña muy gentilmente, donando su tiempo y todo su conocimiento. Así que de antemano le agradecemos muchísimo a él. Sé que tiene muchos fanáticos y muchas fanáticas, así que bueno, nada, siempre agradeciéndoles los comentarios tan lindos que nos hacen, que nos replican en las redes. Y acá encadeno con un tema importante para nosotros, que es que esta es una invitación del Registro Privado de Profesionales de Estética, @RPPE Argentina, así nos encuentran en Instagram. Les pedimos por favor que nos sigan, a todos los registrados y a los que no, que están invitados a seguirnos también. Y para nosotros es muy importante replicarnos a través de ustedes. Esto es, llegar cada vez a más profesionales y colegas suyos a través de ustedes, ¿sí? Que cada vez seamos más los que podamos tomar estas capacitaciones gratuitas. Sabemos que la pandemia dejó secuelas importantes en este sector, así que bueno, no todos hoy pueden tomar una capacitación arancelada, con lo cual es una manera de dar, de llegar a los que en este momento quizás no puedan tomar actualizaciones o capacitaciones pagándolas, ¿sí? Así que bueno, por eso les pedimos por favor su ayuda. Nosotros nos replicamos a través de ustedes. De esta manera es como podemos seguir funcionando también, siendo cada vez más. Así que bueno, eso, que nos sigan, @RPPE Argentina en Instagram, y que haciendo esta capacitación nos fotografíen la pantalla o se saquen una foto ustedes haciendo el curso con la compu o con el celu, lo que quieran, y nos arroben, ¿sí? Esa es nuestra manera de difundirnos y de darnos a conocer y de que cada vez formemos una comunidad de profesionales más grande. Y en definitiva, el objetivo final, ¿cuál es? Jerarquizar la profesión, ¿sí? Que el conocimiento, como siempre lo dice Pablo, que el conocimiento no quede en uno, sino que se propague, ¿sí? Ser generoso. Así que les pedimos esa generosidad también para con nosotros. Bueno, hoy la masterclass va a ser sobre los fundamentos de la cosmiatría capilar. Esto obviamente es una masterclass. Nada, esto también hay una capacitación que se va a estar dando en el mes de septiembre, para quien le interese y después nos puede pedir info, pero la idea de hoy era, ya que piden un montón el tema de capilar, poder profundizar un poquito en aquellas cuestiones que podemos hacer en gabinete, que son un montón, ya Pablo nos va a contar eso. Así que bueno, le damos la bienvenida a él. Pabli, buenas tardes. Ahí va a abrir su micrófono. Perdón, ahí tenía que abrir el micrófono, se me cayó el teclado, todo en el medio. Todo justo en el momento, ¿viste? Que es así, no pasa nada. Bueno, ¿todo bien? Bien, todo bien, muchísimas gracias, Lau. Gabriel, Bueno, entonces te dejo con todo, ¿sí? Un placer buenísimo, mil escucharte. gracias. Mil gracias. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, chicos, también, como siempre les digo, por favor, compartan, hagan llegar a quien ustedes quieran, con quien quieran compartirlo. Esto es libre, no hay derecho de autor. Y bueno, como todas las que tratamos de compartir, tienen mucha información, ¿sí? Lo que les quiero, bueno, adelantar es que esto no es un curso de cosmiatría capilar, ¿sí? Por lo cual, o sea, para poder abordar un curso de ese tipo, tendríamos que vernos muchas horas durante varias clases. Pero bueno, yo a través de esta charla voy a tratar de compartirles fundamentos, que es un poquito el título de esta charla, ¿sí? Fundamentos para empezar a entender un poquito qué es la cosmiatría capilar, o mejor dicho, qué herramientas contamos para poder abordar acompañamientos de tratamientos específicos, como son los tratamientos que se hacen en pelo, ¿sí? Ustedes en pantalla van a ver una diapositiva. Esa diapositiva ya se las estoy compartiendo. Le voy a pedir a alguien si puede levantar su micrófono y decirme si ven bien la diapositiva, como para confirmarlo. ¿Se ve bien la diapositiva? Bueno, espero que sí. Importantísimo sobre
sobre esto es tener en cuenta lo siguiente. Durante muchos años nos enseñaron o nos dijeron que la cosmetología y la cosmiatría abordaban, se ocupaban solo de la cara, nada más. Eso es una burda mentira porque la cosmetología y la cosmiatría se puede aplicar en todo el cuerpo, ¿sí? Donde hay piel, donde hay faneras, donde hay anexos, hay incumbencia profesional en ese sentido, ¿sí? Nuestra incumbencia no es en la patología. Esto quiere decir que nosotros en enfermedades no vamos a abordar tratamientos. Digan lo que les digan, nosotros trabajamos sobre personas sanas, ¿sí? Y podemos hacer acompañamientos terapéuticos, entre comillas, en lo que el médico dermatólogo, digamos, establezca, por ejemplo, como puede ser un tratamiento de acompañamiento en la recuperación capilar, que es casualmente lo que yo les voy a charlar hoy. La cosmiatría o cosmetología capilar son disciplinas que en realidad son subespecializaciones dentro de la cosmetología. Cuando yo les comentaba que nos mintieron durante muchos años de que la cosmetología era la cara y el cuello y nada más, en realidad ninguna definición que ustedes busquen en cualquier manual, libro o cualquier fuente bibliográfica, la definición de cosmetología o cosmiatría en ningún lugar dice que se restringe a la cara, al cuello o al escote. Nosotros podemos hacer cosmetología en manos, en pies, en todo el cuerpo, ¿sí? Y de allí se derivó en realidad un poquito comercialmente el estudio de la estética corporal como para separar lo facial de lo corporal y así tener formaciones separadas. Aquí alguien que pueda llegar a entender desde la base todo lo que es cosmético, todo lo que es cosmetológico, puede aplicarlo incluso en este aspecto que es la recuperación capilar. Nosotros vamos a acompañar tratamientos, como les dije, ¿por qué? Porque muchas veces la causa de la fragilidad o la caída del pelo, o bien las alopecias, que eso ya son más trastornos un poquito más complejos, van de la mano con quizás alteraciones, quizás digo porque no es en todos los casos, con alteraciones de la salud, patologías me refiero puntualmente. Esto quiere decir, por ejemplo, que tranquilamente una alopecia que ustedes ven o que encuentran en el gabinete se puede ver, por ejemplo, entre otras cosas, a una sífilis. No quiere decir que todos los pacientes con sífilis tengan alopecias, ni que todas las personas que padecen alopecias tienen sífilis, pero por ejemplo, una causa frecuente son enfermedades de transmisión sexual. Repito, no quiere decir que eso es así categóricamente en todos los pacientes, ¿sí? La mayoría de los casos están vinculados a alteraciones hormonales, es decir, que el impacto que tienen los andrógenos, ¿sí? Que son las hormonas masculinas sobre el folículo pilosebáceo, determinan o desencadenan todas estas consecuencias estéticas o inesteticismos sobre el pelo. Entonces, habiendo aclarado esto, ¿sí? Nosotros podemos hacer todos los tratamientos que correspondan a nuestras incumbencias sin recurrir a la invasión, por ejemplo, a la inyección como es la mesoterapia, eso no se puede hacer. No se puede hacer plasma rico en plaquetas inyectable como dermoterapia, como se lo llama, es decir, la mesoterapia. Pero sí podemos usar todos esos activos que se usan en mesoterapia, también en plasma rico en plaquetas, los podemos usar de forma externa, ¿sí? La forma externa es, o la vía de administración tópica, es todo aquello que nosotros podamos aplicar en piel, que tenga cierta absorción en determinado grado, y que pueda impactar sobre el metabolismo del crecimiento, digamos, el metabolismo en general, en donde se involucra el crecimiento capilar en las distintas fases. Por ende, nosotros podemos, o tenemos también la habilidad desde hasta formular un shampoo, hasta desarrollar tratamientos específicos como es la alta frecuencia, que ahora les voy a hablar, cómo son los masajes capilares, cómo es el uso de la radiofrecuencia, cómo es el uso de el dermapenmesorol o la terapia de inducción, cómo es la electroporación, entre otras cosas. De vuelta les aclaro esto porque no es un curso, es una charla más que nada para abrir la cabeza. ¿Por qué tenemos que abrir la cabeza, valga la redundancia? Para que más, además que tiene que crecer el pelo en la cabeza, nosotros al abrir la cabeza vamos a poder expandir nuestros servicios. Nosotros tenemos incumbencia en el pelo, en las uñas, siempre y cuando no existe una patología. Y podemos acompañar
esos tratamientos que el médico determine con indicación médica, ¿sí? El médico es un poco flojo en ese sentido y no se va a poner a pasarle alta frecuencia al paciente durante 30 minutos. Eso te lo va a mandar a vos. El médico no se va a poner a electroporar, o sí, tranquilamente lo puede hacer, pero quizás te lo derive a vos. Es decir, hay un montón de alternativas para poder acompañar estos tratamientos. Recuerden que el abordaje, digamos, de primera instancia es fundamentalmente para debilidad capilar, esos pacientes que dicen, ¿sabes qué? Me toco acá y se me cae el pelo. No así para alopecias. A ver, ¿cuál es la diferencia entre la debilidad y la fragilidad capilar? Es que una persona siente que se le cae más el pelito, que tiene el pelo frágil. Eso sí podemos atender desde entrada. No obstante, hacemos la ficha cosmetológica como corresponde y rastreamos, obviamente, patologías. Entonces, utilizando el conocimiento científico, uno puede identificar si existe o puede sospechar de si existe o no alguna base patológica de esa debilidad o fragilidad capilar. Pero en condiciones normales uno puede avanzar sobre tratamientos o recomendaciones para ayudar en ese aspecto a los pacientes. Ahora, cuando está establecida la alopecia, que son las pérdidas bien evidentes de pelo, ¿sí? Incluso en algunos, ya digamos, muy manifiestos, los famosos lamparones de pelo, en donde digamos, hay pérdida o se despobló completamente de cabello esa zona, entonces ahí sí vamos a tener que derivarlo al médico para que haya una evaluación médica y después haya un acompañamiento desde lo cosmiátrico, cosmetológico, ¿sí? Eso es importante que sepas porque si bien uno no tiene las herramientas directas como para identificar si es la base patológica o no, ante la sospecha o la posibilidad de que eso ocurra, primero va al médico y después pasa tranquilamente a hacerse lo que vamos a hablar ahora. A grosso modo, obviamente, los invito a formarse en un curso de cosmetría capilar para poder ver todo esto de forma bien completa. No obstante, vamos a ver un poquito de morfología general, ¿sí?, del pelo. Fíjense que el pelo es una estructura fibrosa, ¿sí?, que está muy vinculada a las 3 capas de la piel. Es decir, si ustedes ven la sección que estamos viendo en pantalla, el pelo pasa la epidermis, pasa la dermis y llega hasta la hipodermis. En algunos autores el pelo llega justo al límite. Justo en esta imagen tenemos que el pelito está, la base del folículo está a nivel de la hipodermis, es decir, que está en contacto con el tejido graso. De hecho, nosotros utilizamos mucho el folículo para facilitar y conducir sustancias que son de última generación y que tienen tienen más facilidad para penetrar en torno a la estructura folicular, más que de forma transepidérmica. No obstante, para recuperar el cabello, para hacer acompañamientos de este tipo, terapéuticos de este tipo, vamos a utilizar activos que puedan penetrar tanto a través de la epidermis, o sea, de forma transepidérmica, como a través de forma transfolicular y transglandular. Esto es muy importante tenerlo en cuenta como base conceptual porque los activos que nosotros vamos a usar para mejorar y disminuir la caída del cabello, mejorar la calidad del mismo, van a buscar trabajar sobre las células, tanto de la estructura, digamos, más basal del pelo, es decir, el bulbo y la papila, también, digamos, vamos a tener algún efecto esperable en las glándulas sebáceas y en todo el recubrimiento interno del folículo, es decir, del epitelio folicular. Estas condiciones me van a permitir, especialmente las de los activos que vamos a utilizar, me van a permitir modificar, inhibir o activar algunas funciones biológicas de esas células, ¿sí? Me refiero a algunos receptores de membrana específicos para disminuir el impacto que tienen los andrógenos, entre otras sustancias estresoras, sobre el pelo, el crecimiento del mismo, ¿sí? Esto es importante que sepan. Hablamos de andrógenos de hormonas, ¿sí?, que como los fundamentales, como digamos el problema, digamos. Pero el estrés oxidativo, por ejemplo, también tiene mucho que ver en el rol de afectar un poco el metabolismo del crecimiento capilar. Entonces, hoy por hoy vemos que el estrés oxidativo es algo que nos afecta en el rostro, porque lo piensan así más que nada por los tratamientos anti-age, pero en la mayoría de las enfermedades, en la mayoría de las alteraciones que padecemos, está presente.
aquí también, ¿sí? Entonces es muy importante que recuerden eso. Los radicales libres, entre ellos las especies reactivas del oxígeno, tienen un papel bastante interesante en este sentido, por lo cual durante el tratamiento y la elección de los activos específicos, elegimos activos también antioxidantes, ¿sí? Fíjense ustedes que por debajo, digamos, de la base, por debajo, bien en la base del pelo, hay una arteria, perdón, y una vena. Esas arterias y venas son las que, digamos, encargadas de enviar y llevar nutrientes a la base del folículo para que desde ese lugar se difundan esos nutrientes y las células tengan cierta base metabólica para poder trabajar de forma efectiva y no estresarse. A través de esa estructura anatómica llega algo que es recontra importante, que es el oxígeno. El oxígeno diatómico, no las especies reactivas de oxígeno, a menos que si esa persona esté en cierto grado de estrés oxidativo elevado y necesite obviamente corregir esa condición, pero en condiciones normales el oxígeno viene por ahí, llega por ahí. ¿Qué nutrientes van a ser necesarios en este caso? Y esto es muy importante que lo sepan porque de hecho, además de varios activos que les voy a mencionar, lo que se denomina sustrato enzimático tiene que estar, ¿sí?, en todo tratamiento capilar. El sustrato enzimático son los elementos que necesitan las enzimas para producir determinadas cuestiones, por ejemplo, las proteínas que forman el pelo. Ese sustrato enzimático va a llegar por la vía sanguínea, es decir, que ese paciente tiene que tener una buena nutrición, es decir, vía oral me refiero. Por lo cual, hoy por hoy, abrazamos y mucho para acompañar tratamientos capilares, todo lo que es la nutricosmética, ¿sí? La nutricosmética aporta nutrientes complementarios a la nutrición de ese paciente, es decir, que son complementos nutricionales. Hay distintas marcas, no voy a hablar de marcas, pero sí pueden buscar tranquilamente porque van a encontrar muchos activos interesantes que van a aportar desde la vía oral. ¿Son medicamentos? No, no son medicamentos los de venta libre. Si hay algún preparado de alguna farmacia que tenga algún medicamento, es decir, alguna sustancia que tenga acción medicamentosa, entonces eso es otra cosa porque se necesita vender con receta médica. Todo lo que es nutricéuticos o cosmecéuticos, como quieran llamarlos, van a ser de venta libre, por lo menos en Argentina son considerados complementos o suplementos dietarios. Esto quiere decir que hay líneas que se denominan hair, o sea, por ejemplo, bueno, no voy a decir la marca, pero hay distintas líneas que tienen la última parte de la frase de la marca es hair, o nails, skin and hair, que tiene todos los complementos para favorecer el crecimiento capilar. A veces solo es necesario eso para mejorar la piel, perdón, el pelo, ¿sí? Y de paso, ese paciente se lleva un regalito que le empieza a crecer las uñas con mayor dureza, mejora la calidad de la piel, se ve más hidratada, más luminosa, etc. Entonces tiene, digamos, una recomposición de esas condiciones. Algo importante que tienen que tener en cuenta es que la cosmetría y la cosmetología también se dedican a la higiene capilar. La higiene capilar involucra, por ejemplo, el cuero cabelludo, en esos casos en donde hay seborrea, es decir, cueros cabelludos seborreicos, aunque la gente piensa que eso es del peluquero o del supermercado, porque la gente va y compra cualquier shampoo, nosotros podemos acompañar o recomendar preparados especiales para estos pacientes, ¿sí? Y muchas veces el paciente que viene por estas condiciones vino por otra cosa y aprovechó y nos preguntó y nos sacó consulta sobre eso, y nosotros tranquilamente podemos solicitar o bien la formulación de un shampoo adecuado con los activos que ya vamos a escuchar, pero además agregarle algo que reduzca la seborrea, que es algo que así como podemos corregirla a nivel facial, en el cuero cabelludo lo podríamos hacer tranquilamente, que es con el uso de cosméticos específicos o cosmecéuticos. Ustedes deberían saber la diferencia entre cosméticos y cosmecéuticos. En el caso de los cosmecéuticos, nosotros le pedimos a las farmacias o buscamos aquellos productos que tengan, por ejemplo, tea tree oil. El tea tree oil es un activo, digamos, fitoterapéutico,
de origen natural que tiene una acción sobre la piel bastante sebostática, por decirlo de alguna manera, es decir, reduce bastante las secreciones sebáceas. Muchas veces esas secreciones sebáceas tienen impacto sobre el pelo y sobre el crecimiento también. Entonces esas perlitas que yo les voy mencionando las pueden anotar para tenerlas en cuenta. Hay gente que a veces a nosotros nos dice, ¿sabes que tengo el cuero cabelludo con mucho olor? O no sé, o me molesta mucho. Entonces uno puede aportarle eso, simplemente es una pequeña intervención. Así como puede preguntarle al peluquero, que el peluquero sabe de fibra capilar. ¿Sí? Esa sí es una diferencia interesante. El peluquero sabe de fibra capilar, porque el peluquero corta la fibra capilar. El cuero cabelludo parece ser que se olvidaron de eso de enseñarlos en los cursos de peluquería, no saben cómo es la mayoría, hay algunos que sí, no saben cómo está constituida la piel, hasta llegan a cortar el pelo nada más. Es una muy buena oportunidad que el peluquero amplíe sus incumbencias, que las comparta con nosotros, porque al peluquero le llega un montón de cosas y de casos interesantes que pueden involucrar estos conocimientos cosmetológicos, cosmiátricos. Entonces el peluquero, en vez de indicar un shampoo básico que se lo venden por mayor, puede utilizar otros recursos, inclusive también la recomendación de la Nutricosmética, que es de venta libre, vuelvo a hacer hincapié sobre eso. En el pelo se diferencian dos partes interesantes, el tallo y la raíz, ¿sí? El tallo es la estructura que corta el peluquero cuando vamos a la peluquería, y la raíz está por debajo de la piel, es decir, del poro para abajo. El bulbo está implantado profundamente en la piel, en una cavidad epidérmica, que la llamamos folículo piloso, y digamos, en la vaina que rodea la porción enterrada del pelo, desembocan las glándulas sebáceas. Es decir, que hay una vinculación directa entre las glándulas sebáceas, por eso hablé de la seborrea, y el pelo. El tallo es la parte visible del pelo, es decir, la que emerge por arriba del orificio folicular o del poro. Está formado por 3 capas. Si yo corto el pelo, encuentro 3 capas, digamos, como si fueran las capas de una cebolla. La cutícula, la corteza y la médula, de afuera hacia adentro. Fíjense, acá tenemos una imagen donde vemos las cutículas, que son escamas transparentes, que se ven al microscopio como transparentes, que están situadas como recubrimiento de un tronco, digamos, como si fuera la corteza de un tronco. La corteza propiamente dicha, ¿sí? Y la médula del pelo, o sea, de afuera hacia adentro. Esto es lo que ustedes están viendo en este corte, que como si fuera una cebolla, van cubriendo capa a través de cada capa. A nivel de la base del folículo, es decir, de la papila, hay tejido conectivo. Y en el tejido conectivo todos sabemos que hay fibroblastos. ¿Sí? Todos deberían saber que en el tejido conectivo hay fibroblastos. Hay queratinocitos, más cerca de la estructura medular, y hay algo muy importante, hay melanocitos. Así es como los melanocitos en la zona papilar, en el bulbo folicular, dan color al pelo, ¿sí? Por eso el pelo puede tener un determinado color, ¿sí? Si la melanina es feomelanina o eumelanina, va a dar un color marrón a negro, o los rubios o colorados. Y cuando tenemos canas es por la ausencia de la misma. Esa melanina se impregna en el pelo, en toda su extensión, y se va coloreando, digamos, de forma natural. Bien, avanzando un poquito con esto, fíjense que al microscopio electrónico, ¿cómo se ve el pelo, no? Muchas veces nosotros tenemos total incumbencia en mejorar la calidad del pelo. Las cutículas, cuando el pelo pierde agua, ¿sí? Estas cutículas que son estas escamas, estas láminas que se ven acá en el microscopio, tienen una utilidad muy interesante en el pelo, que es guardar partículas de humedad. Por eso, de agua. Cuando ustedes se planchan el pelo, lo van a... vieron que sale como un humito, eso vapor de agua, es el agua que sale de las cutículas, perdón, de las cutículas, de las escamas del pelo. Entonces, de hecho, muchos productos utilizan la humedad externa del pelo para penetrar en la fibra y darle otra característica. La fibra es tejido, vamos a decirlo así, muerto, pero biológicamente dinámico, quiere decir que el pelo está creciendo constantemente.
hasta que llega una etapa en la que no, en la que deja de crecer y después se cae, se desprende. Por lo cual, si bien la fibra no es tejido vivo, viene como un resultado de un proceso biológico. Y la misma fibra capilar, es decir, el mismo tallo, tiene la capacidad de absorber, es decir, que es una estructura no solo, digamos, higroscópica, como es una estructura como una esponja que chupa agua, sino también a través de esa capacidad de chupar agua permite, digamos, incorporar otras sustancias, otros activos que la reestructuran. Con esto quiero decir que, por ejemplo, hay distintos tratamientos capilares que uno puede recurrir al conocerlos bien, más allá de los activos para prevenir la caída del cabello, que mejoren la característica del pelo. Dentro de nuestras líneas habituales profesionales de cosmetología hay un montón de productos para el pelo que no son de caída, que tienen que ver, por ejemplo, con hidratar o humectar el cabello, reducir la seborrea del cuero cabelludo, diversos productos. Y no tienen que ver con la caída, tienen que ver con la calidad de la fibra. Y si ustedes se ponen a ver, muchos de los laboratorios tienen productos para el pelo. Bien, con este conocimiento seguimos un poquito con lo que es fisiología del pelo. Ya les mencioné el tallo piloso y el bulbo, esto ya está explicado, pero vamos un poquito a las fases de crecimiento del pelo. El pelo tiene una fase de crecimiento interesante que es la etapa anágena. La etapa anágena es una etapa en la que el pelo crece completamente, todo el tiempo está creciendo, ¿sí? Y cuando llega a esa etapa, digamos, en donde se completa todo el crecimiento que puede biológicamente dar la piel, el pelo entra en una etapa catágena en donde se suspende ese crecimiento, esa actividad celular y metabólica en el pelo, desde lo catágeno pasa a la etapa telógena en donde hay una inactivación de la papila dérmica y un desprendimiento del cabello. Por eso nosotros tenemos pelos en distintas etapas de crecimiento. Cada cabello crece en un folículo piloso y cada folículo piloso tiene su propio ciclo de vida. Quiere decir que si nosotros, por ejemplo, y si tuviéramos todos sincronizados, los folículos sincronizados, tendríamos etapas de nuestra vida en las que estamos pelados completamente y después de 3-4 meses nos volvería a crecer el pelo. ¿Se entiende? Por eso, si estuvieran sincronizados todos, tendríamos esas etapas biológicas. Como la naturaleza sabia no nos va a desproveer del pelo para evitar que nos entremos en hipotermia, entre otras cosas, nos permite ir desprendiendo cabellos por folículo, digamos. Hay algunos que están en etapa anágena, otros están en la etapa telógena, etc. Así que eso es importante que tengan en cuenta. Por eso está bueno tener esa información para explicarlo a los pacientes. Bueno, a ver, y esto funciona mucho para la depilación definitiva. ¿Por qué funciona la depilación definitiva? Y a veces la paciente hasta que no tuvo 3-4 sesiones no ve resultado. Porque los folículos que vos atacaste con la luz pulsada o el láser, quizás están en una etapa determinada, anágena, telógena, lo que fuera, entonces van respondiendo de forma distinta. Eso pasaba antes con la luz pulsada, cuando uno hacía fotodepilación con luz pulsada, con las viejas depiladoras, venía la paciente al mes y decía, mira, acá tengo como una cebra, ¿no? Tenía acá le crecía, acá no le crecía, acá le crecía, acá no le crecía, y parecía que estaba toda marcada y se asustaba. Eso ahora ya no se ve tanto, a menos que alguien se haga una fotodepilación y no vaya más, se puede ver ese fenómeno. Recuerden eso, que cada pelo crece de forma distinta, por eso hay zonas del cuero cabelludo que se afectan aleatoriamente. Por eso, como les decía, si todos los folículos estuvieran sincronizados, tendríamos etapas en donde estamos completamente calvos y otras etapas en las que estamos perfectos. El periodo en el que el pelo crece se llama fase anágena, como les mencioné, y dura de 1 a 3 o 4 años aproximadamente la fase de crecimiento. O sea que la vida de un pelo es en promedio de 3 a 4 años. O sea que un pelo, estamos hablando de las cejas, las pestañas, la barba, todo, que a ver, uno lo puede depilar al pelo, puede sacar, arrancar de forma traumática, pero de forma natural
la etapa de crecimiento de un pelo lleva de 3 a 4 años. Y durante esa fase, el bulbo piloso, que está bien en la base del folículo, se va regenerando y va produciendo cabello nuevo, ¿sí? Y este cabello crece de 1 centímetro aproximadamente al mes, un poquito menos, un poquito más, dependiendo del caso. Si hay, en mi caso, por ejemplo, yo tengo dietas bueno, no tan súper proteicas, pero sí con muchos nutrientes y demás, y a mí me crecen las uñas en menos de una semana, muy poco tiempo. Bueno, eso va dependiendo de cada uno. Las uñas, el pelo crecen más rápido en algunos pacientes, otros no tanto. ¿Qué hay de cierto con respecto a, a los nutrientes y los déficits nutricionales? Que, bueno, es real que la piel se empeora, las uñas se empeoran y el pelo empeora cuando tenemos déficits nutricionales, no tenemos, digamos, nutrientes adecuados, que ya vamos a hablar de algunos. Pero ya saben que la mínimo agua tiene que tomar. El paciente que está en tratamiento capilar tiene que tomar agua. El agua funciona para, no es que funcione y resuelve el problema, es necesaria para todo. Necesita agua, necesita oxígeno, necesita aporte de nutrientes y necesita el sustrato enzimático, como les dije, zinc, selenio, cobre, magnesio, silicio. Acuérdense, el tejido conectivo que está en la base del folículo necesita silicio el fibroblasto para recuperarse, para recomponer todas estas estructuras necesarias. Entonces, esas son las más importantes. Cuando hoy les hablaba del estrés oxidativo, la vitamina C también es efectiva para ayudar a disminuir los impactos que tienen estos estresores sobre el pelo y la piel. La vitamina C o cualquier otra, la vitamina E. La vitamina C, la combinación vitamina C y vitamina E son una maravilla para estos tratamientos. Y la gente se olvida de hacerlo, de tomarlo, de consumirlo o de aplicarlo en los shampoos, por ejemplo. O, por ejemplo, tener colágeno. El colágeno hidrolizado para la piel, para el pelo va bárbaro, para la piel también, obviamente para el cuero cabelludo. Hoy trabajamos mucho con enzimas y con las famosas peptonas, que son hidrolizados, y entonces en algunos momentos uno puede evaluar en dónde es necesario reconstituir la piel y las funciones, entonces vamos a elegir hidrolizados de piel de embrión, hidrolizados de determinada estructura, como puede ser la placenta o el cordón, para mejorar esas condiciones que estoy esperando. La segunda fase en la que entra el pelo se llama catágena, que dura entre otros 2 a 3 semanas más o menos, y este es el final de la producción de la fibra capilar, es decir, que el pelo deja de crecer y está listo para desprenderse. ¿Sí? Esto, como les había mencionado, sigo avanzando. El ciclo del pelo, caída normal de 50 a 100 pelos por día, cuando está el pelo en etapa ya de desprendimiento. O sea que es normal perder de 50 a 100 pelos por día en la etapa correspondiente, ¿sí? Es decir, en la etapa de caída de pelo. Obviamente, si la persona pierde pelo pero no genera pelo, se va a quedar pelada, ¿sí? Una cosa es la calvicie y otra cosa es la alopecia. Nosotros trabajamos sobre alopecias, no sobre calvicie. La calvicie es donde ya no hay vuelta atrás y está completamente pelado o casi al 100% pelado, ¿sí? Calvo. Miren que determinados lugares, porque a nosotros nos interesa todo el cuerpo también como cosmetólogos o esteticistas, entonces, por ejemplo, hay pacientes que tienen alopecias areatas en la zona de la barba. Esa alopecia areata está muy vinculada a situaciones de estrés, aunque también puede subyacer cuestiones o enfermedades puntuales. Recuerden que hay algunas zonas de la barba que se afectan en estos pacientes y tienen lamparones, no solo en el cuero cabelludo, sino en la zona de la barba, y eso estéticamente también los afecta, por lo cual nosotros trabajamos también en ese lugar, en esa zona, en esa región, para ayudar y aumentar el tiempo de recuperación, ¿sí? Y en esos casos podemos aplicar todo lo que vamos a mencionar también, así como es cuero cabelludo. En el cuerpo también se puede dar estas condiciones, pero son menos vistas. Fíjense que ahí tienen cuánto tiempo les lleva más o menos en fase anágena cada parte del cuerpo. El bigote, las piernas, el cuero cabelludo. Recordar que la fase anágena es la de crecimiento, la catágena es la detención del crecimiento y el avance hacia la pérdida o la involución del crecimiento del pelo y la pérdida del mismo. Pero hay algo interesante, que en la etapa catágena hay una involución del músculo erector del pelo, ¿sí? Y es interesante cómo uno puede trabajar también con activos de última generación que trabajen sobre el pelo, que sean neuropéptidos, por ejemplo, o bien las peptonas
o los hidrolizados, pero de músculo, que puedan llegar a ayudar bastante en esta cuestión. Esta etapa, como les mencioné, de 2 a 4 semanas, a veces 6, y ahí después hay desprendimiento, que es digamos, pasa a la fase telógena y chau pelo. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación desde lo cosmetológico cosmiátrico? Tomamos de 50 a 100 pelos y traccionamos, o sea, hacemos un rodetito de pelo y podemos hacer la prueba de la tracción. Lo normal es que entre 6 a 8 tracciones se caigan de 3 a 5 pelos, eso es lo normal o esperable, ¿sí? Y recuerden que en la etapa de desprendimiento capilar es normal desprender 50 a 100 pelos, ¿sí? Por día. Por lo cual, eso es importante que sepan, porque hay mucha gente que se peina el pelo y dice me va a quedar pelada, y por ahí lo único que está pasando es que está desprendiendo cabello en etapa esperable. La prueba, recuerden, es la prueba del tirón de pelo, que es una de las tantas que se hacen, y de 6 a 8 tracciones, y si se caen de 3 a 5, digamos, sería normal. Si hay más desprendimiento, más de 3 a 5 pelos, estamos hablando de que hay ciertas zonas donde puede haber una alopecia o bien una acrecentada pérdida de cabello. Para nosotros es muy importante hacer la tricoscopía para después avanzar en los tratamientos, y la tricoscopía fundamentalmente se hace con un dermatoscopio o con una lámpara de aumento. Vienen algunos tricoscopios o dermatoscopios que son digitales, que se pueden enchufar en la compu, entonces uno va viendo el cuero cabelludo para evaluar un montón de cosas. ¿Qué cosas vamos a evaluar en el cuero cabelludo? Así, a grosso modo dicho, Vamos a ver los pelitos erráticos. Fíjense que aquí tenemos pelitos como erráticos, ¿sí? De distinta calidad. Vamos a ver si está el folículo y si está vacío, o si está el pelo, digamos, está en sí, digamos, la presencia capilar. Vamos a ver el cuero cabelludo más que nada. En el cuero cabelludo vamos a ver vasitos muy finitos, pero cuero cabelludo normal habitualmente es lo que están viendo en pantalla. No hay lesiones ni presencia, digamos, de demasiado eritema, no hay pápulas, no hay pústulas. La secreción se ve con cierto brillo cuando es normal, cuando está aumentada se ve con aumento del brillo. Y uno puede ir evaluando distintas cuestiones más allá de lo que se ve, ¿sí? A ojo desnudo. Para mí es muy importante que ustedes siempre tengan en cuenta que lo que es cosmetología y cosmiatría no se queda en lo que uno ve nada más, a ojo desnudo. También hay que entender que hay un mundo microscópico que es el que cambia en realidad, cuando uno pone una crema, cuando uno hace un tratamiento específico con un aparato. ¿Por qué me permite, o qué, digamos, semiología me da esto? Que puedo ver todas las cuestiones que pueden llegar a ser lesiones, y entonces va a ser necesario derivarlo al dermatólogo, como también puede haber cuestiones características de la piel que me ayuden a evaluar si primero hay que hacer un tratamiento. Por ejemplo, que se haga una higiene, que use durante un tiempo un buen shampoo para desengrasar el cuero cabelludo, para reducir la oleosidad, y luego así entonces facilitar el tratamiento con Dermapen, Mesoroller y con electroporación. Esto es muy importante porque, así a grosso modo les digo, porque es todo más de una clase de tricoscopía, lleva mucho tiempo aprenderlo, pero uno puede ver y evidenciar en dónde va a trabajar y evitar entonces, digamos, trabajar sobre lunares, nevos, ¿no? Y cualquier otra lesión que pueda estar, digamos, inducida, ya sea con la electroporación, con la alta frecuencia, que son contraindicaciones de esto que acabo de decir, ¿no? Fíjense que esto es un cuero cabelludo normal, fíjense que se ve bastante pálido, puede haber cierto tono rosadito, y esto es un cuero cabelludo seborreico con eritema, ¿sí? Esto es un cuero cabelludo anormal, ¿sí? Anormal, no dije patológico. Patológico puede ser que existan otras patologías como las que voy a mostrar ahora. Las patologías con las que se pueden encontrar ustedes, sin ahondar demasiado, son las dermatitis seborreicas, ¿sí? Que tienen esa característica que ustedes ven en la pantalla. Esto también mucho tiene que ver con entrenar el ojo. ¿Por qué les digo esto? Porque yo veo mucho, y cada vez más en Instagram, muchas personas que muestran sus tratamientos sin percatarse que están trabajando sobre patología. No me canso de ver los casos que dicen tratar sobre rosácea y en realidad es lupus, o es dermatitis seborreica. Sin hacer un diagnóstico médico, uno tiene que tener la base para identificar que hay algo que está mal y evitar accionar para que no se agrave el problema y derivarlo oportunamente. Acuérdense que nosotros somos agentes primarios de salud, sin duda alguna.
Entonces, fíjense que ustedes ya tienen una imagen, les va a quedar grabada en la retina que si hay algo rojo que se descama, más allá de la definición, que no vamos a entrar en eso, ustedes saben que puede ser dermatitis seborreica, o puede ser cualquier otra de las patologías que les voy a mostrar ahora. Tengan en cuenta eso. Obviamente como premisa antes de trabajar cualquier recuperación capilar. Acuérdense que uno puede trabajar de forma autónoma siempre y cuando no exista una patología de base. Si hay una alopecia, uno supone o presupone que puede existir una patología de base, por eso lo manda directamente al dermatólogo. Pero puede arrancar una sesión tranquilamente, sí, la puede trabajar como paliativo hasta que tenga la evaluación médica. Seguimos con dermatitis seborreica en el cuero cabelludo, es muy frecuente. Este tipo de patologías la gente vulgarmente dice que la asocia a la falta de higiene, y el paciente tiene una afectación emocional para el paciente muy grande. Y nosotros, al identificar estas cuestiones, podemos actuar como agentes primarios y derivar al médico. La dermatitis seborreica puede afectar el cuero cabelludo de estas cuestiones, y fíjense que se forman estas costras que se van desprendiendo sobre una base eritematosa. Fíjense que la base eritematosa está, voy a volver para hacerles recordar algo, la tricoscopía anormal del cuero cabelludo y la tricoscopía normal del cuero cabelludo, ¿sí? Fíjense que esta condición se va a ver como esto, pero 4 veces más agravado, porque vas ahí a encontrar las cascaritas que son las costritas y demás. Dermatitis seborreica, psoriasis, ultra frecuente. Esto también el peluquero nunca lo ve, y si lo ve, piensan que es algo infectocontagioso. Entonces lo primero que dicen es, guarda con hay que usar guante, barbijo. El paciente con psoriasis eso lo percibe de forma inconsciente y tiene una afectación en su salud emocional. Eso, nosotros en el gabinete podemos acompañar los tratamientos siempre y cuando tenga una evaluación médica previa. En estos casos, psoriasis a nivel de cuero cabelludo, muchas veces evoluciona a una, digamos, una pérdida de la densidad del pelo, y nosotros podemos acompañar con alta frecuencia, con algunos activos sí, con otros no, para evitar agredir la piel. Obviamente acá no se le va a ocurrir hacer Dermapen, porque es una patología, ¿sí? El Dermapen sobre patología no se hace. Fíjense que tenemos otro cuadro de psoriasis, acá tenemos muy presente la costra, acá no tanto, pero siempre se ve en el borde, o sea, en el límite del crecimiento capilar. Es muy interesante verlo porque es muy frecuente en muchos pacientes verlo incluso en la región posterior. Entonces el paciente va a la barbería, va a la peluquería, por ahí no sabe, no tiene ningún diagnóstico y nadie nunca le dice nada, al contrario, lo tratan como un leproso. La psoriasis de cuero cabelludo seguimos viendo, en este caso una paciente súper joven, y fíjense que van a encontrarse con estos casos. Estos casos los derivamos al dermatólogo, antes de darle cualquier cosa. Por ahí el paciente dice, ¿sabes que se me cae el pelo? Y en realidad es por esto, ¿sí? Y esto es muy interesante, son las dermatitis de contacto, que seguramente más de uno de nosotros en la vida lo ha tenido. En este caso es un peluquero, esto lo saqué de una página de internet, de un caso muy interesante, en la que presentaban un peluquero que hacía tinturas y determinados tratamientos capilares y se llevaba la mano al cabello para peinarse, y tenía contacto su cuero cabelludo con distintas sustancias. Es bastante frecuente ver estos casos. Entonces, yo les estoy acercando la patología porque les hablé del cuero cabelludo normal, ahora les hablo de la patología para que tengan un fundamento básico. Este mismo paciente evolucionó así, después formó costras, y fíjense que si lo ven y lo comparan con la psoriasis, tiene similitudes hasta también con la dermatitis seborreica, pero también es totalmente distinto. Entonces es entrenar el ojo. Entrenar el ojo en lo básico, lo que es normal y lo que es anormal. Cuando vos detectás algo que es anormal, lo derivás. Entonces ya el médico podrá darle sus corticoides, su antibiótico, su tratamiento hormonal, y después te lo manda para que vos sigas con la alta frecuencia, con todo lo que te voy a mencionar ahora. Bueno, este paciente evolucionó después, fíjense, de este tipo de afección a una alopecia areata. Ese tipo de alopecia en placas en determinados lugares es recontra frecuente, que tiene una base emocional muy grande y que se ve en un montón de pacientes. Yo lo he visto mucho en pacientes, yo trabajo mucho con pacientes durante el embarazo y el posparto.
¿sí? Haciendo un poquito de esa especialidad. Y me he encontrado con muchas mamás que tienen alopecia areata, que una vez que las ve el dermatólogo, las manda a complementar el tratamiento para hacer una rehabilitación capilar. Y lo he visto mucho en el posparto y muy vinculado al estrés posparto y la depresión posparto. Por lo cual, aquellos que hacemos un poquito, trabajamos en el ámbito de las mamás, en las embarazadas, en las puérperas, tenemos que abrir los ojos para esto y tratar de complementar los tratamientos, también incluso de forma interdisciplinaria, porque bueno, se da y muy frecuentemente. Me pasaba mucho con algunas mamás que tenían a sus bebés internados, casualmente en el mismo tiempo en los que lo tenían internado en terapia o en neo, y se les daban este tipo de alopecias. Obviamente con el diagnóstico médico después avanzaban al tratamiento cosmiátrico. Bueno, esto es un tipo de alopecia, hay un montón de tipos de alopecia. Bueno, esta patología ya es más cruda, más cruenta, pero es totalmente factible. A nadie se le va a ocurrir, digo yo, espero que a nadie se le ocurra, pero hago mal en esperar, porque yo he visto, como les decía, tratamiento de rosácea en un lupus, o tratamiento de rosácea en una esclerodermia, o tratamiento de rosácea en una dermatitis seborreica. Entonces, para el cosmetólogo, el cosmiatra, es muy importante ver algo de patología mínimamente, ¿sí? Por eso los invito a hacer un curso de lesiones elementales o patologías dermatológicas básicas para entenderlas, no para tratarlas, para entender lo que veo en piel. A veces una manchita en piel no es una manchita, ¿sí? Lo mismo que el cuero cabelludo. En el cuero cabelludo se van a encontrar con este tipo de condiciones. Y se los pongo porque para ir el paciente le va a decir, ¿sabes qué tengo esto? Ay, fíjate, no te fijas, vos que sabés, y vos ves estas lesiones y sabés que no es algo normal. Aquellos que estudiaron conmigo, y ustedes todos, cosmetólogos, cosmiatras, deben saber el ABCDE de los lunares, de los nevos. Si no saben describir qué es un nevo, tienen que estudiar, y vayan a ver qué es, y aprendan de memoria el ABCDE, porque son agentes primarios de salud. Tienen que saber identificar un cáncer de piel, un melanoma, perdón, no un cáncer de piel, que puede ser una lesión pigmentaria anómala que pueda desarrollarse a un cáncer de piel, a eso me refiero. O cualquier otra lesión que le sospeche algo anormal. Eso tienen que saberlo, porque uno trabaja sobre personas, no para hacer el diagnóstico. No van a ir ustedes a ver esto, que es una papilomatosis, y decirles, ¿sabes qué? Esto es un carcinoma. Porque no te corresponde, porque no es así como se trabaja, y tampoco, digamos, te incumbe ese diagnóstico. Ahora, te va a servir para ver, a ver, esto no está bien. Entonces lo voy a mandar al dermatólogo. Le voy a mandar a mi dermatólogo conocido. Che, Juancito, te mando un paciente para que lo veas. O le mando una foto al dermatólogo amigo. Y le digo, mira, ¿me puedes ayudar con esto? Ah, mándamelo porque esto es para una biopsia. Y le ayudaste a prevenir una enfermedad, una complicación severa. Esto es muy importante, ¿sí? Especialmente cada cosa que hagan. Como por ejemplo es tan importante que una pedicura o una manicura sepa identificar y diferenciar entre un hongo y psoriasis. Yo he visto casos terribles para matarse de gente que no sabe diferenciar entre psoriasis en las uñas y onicomicosis. Y lo tratan agresivamente como si fuera una onicomicosis. Es una locura. Y ese paciente se ve agredido psicológicamente. Esto es una dermatosis por rascado que muchas veces se ve en pacientes psiquiátricos. Cuando digo psiquiátricos pueden ser pacientes que están en tratamiento, ¿sí? Por trastornos, digamos, de ansiedad, por depresión o por cualquier otro trastorno de la personalidad, esquizofrenia, etc. Eso también es muy importante como recomendación para ustedes. Ustedes tienen que saber tamizar y encontrar, monitorear y rastrear enfermedades en donde está contraindicado en los tratamientos. Hace unos días atrás una alumna me comentaba un caso de un paciente que estaba bajo tratamiento psiquiátrico, ¿sí? Por un duelo, por cuestiones emocionales fuertes. Entonces, ustedes eso lo tienen que rastrear de entrada. Muchas veces el paciente no dice, vos le preguntás, ¿tiene alguna alteración, alguna patología para identificar, para que yo lo ponga acá en la ficha? El paciente, si no sabe y no se le aclara que eso es una declaración jurada de salud, se lo guarda. Entonces, cuando después, al tiempo, ves que el tratamiento no va ni para atrás ni para adelante, y le preguntas, ¿pero vos estás tomando un medicamento o algo? Te dice, sí, estoy con litio, con benzodiazepinas, con esto, con lo otro, y te descubriste que es un paciente psiquiátrico. Y casualmente, la aparatología, los peelings,
estos tratamientos están ciertamente contraindicados en pacientes que quizás no tienen expectativas increíbles o desarrollan niveles de ansiedad que van a ir en detrimento de cualquier resultado. Vos también como cosmetólogo cosmiatra tendrías que saber estas condiciones y verlas para evitar que haya alguna complicación indeseada. Además de que la medicación que consuma también puede sensibilizar la piel. Hay muchos medicamentos que pueden desencadenar alopecias, ¿sí? Están las alopecias medicamentosas o químicas o tóxicas y están muy vinculadas al consumo de medicamentos determinados. Obviamente lo clásico es uno lo sabe incluso vulgarmente, que las personas que están en tratamiento oncológico pierden su pelo, ¿sí? Y el tratamiento de recuperación en esos pacientes, recuperación es mejorar, disminuir el tiempo de recuperación de la fibra capilar y darle un respiro a eso para que aumente lo más rápido posible el crecimiento, habiendo desintoxicado la piel de los quimioterápicos, entre otras cosas. Acá tenemos dermatosis por rascado, de vuelta, personas que se rascan y tienen lesiones. Esto también es para que vos sepas y te puedas abrir la cabeza también sobre lo que yo les mencionaba, que son patologías que a veces uno desde la... No me incluyo, pero la gente en general puede decir, ay, tiene lepra, ay, esto es contagioso, es tuberculosis. Acá tenemos otro caso que es lupus, que es el lupus, que ustedes también tienen que saber mínimamente qué es, cómo se expresa, porque es una enfermedad que ataca, digamos, órganos ricos en tejido conectivo, en colágeno, especialmente la piel, y tiene estas lesiones. El rostro se confunde con rosácea, como les dije hoy. Esta impronta del lupus hace que se pierda pelo, por ejemplo, ¿ven? Como hay zonas donde hay lesiones rojas, muy eritematosas, en donde se pierde el pelo, se pierde la densidad del cabello, lo mismo que en esta foto que ven acá. Bien, obviamente, ¿cómo acompañan ustedes? Acompañan, no hacen el diagnóstico. Esto lo trata el dermatólogo, le va a dar su tratamiento, le van a dar la hidroxicloroquina, la cloroquina, o esto, o lo otro, y van a acompañar esto con sus tratamientos específicos. Muy probablemente, una vez que esté controlada y movida la enfermedad, podamos avanzar con alta frecuencia, con electroporación y demás para recuperar. La dermatosis por rascado, esta paciente también tenía caspa, pero una caspa en una paciente ansiosa con trastornos de ansiedad es una bomba, porque la persona se rasca. Nunca vieron, bueno, de hecho la expresión del desconcierto o de la desazón es un emoticón rascándose la cabeza, ¿no? Bueno, uno tiende a rascarse la cabeza o a tocarse el cuero cabelludo cuando está en cierta situación emocional, ya sea de desazón, desconcierto, desasosiego, ansiedad. Bueno, acá tenemos un caso en donde existía la base de la caspa, que también la caspa es una alteración muy normal y esperable en pacientes, por lo cual a ver, el Head and Shoulder es un shampoo que está en el supermercado y la gente va y lo compra, porque nosotros como profesionales no podemos tener una línea anticaspa en el gabinete para venderlo, ¿no? Como también podemos tener una línea de shampoo y venderlo. ¿Por qué? Porque nosotros más allá de lo cosmético también podemos solicitar al laboratorio todo lo que sea cosmecéutico. Caspa, típico, eso es otra alteración capilar que uno puede trabajar. Y en la caspa, el uso de la alta frecuencia, la electroporación, es excelente. Entonces hay pacientes, ¿sabes qué? Ay, mira, tengo caspa, Pablo, ¿qué puedo hacer con esto? Mira, yo te voy a dar una mano. Ponete acá, ¿qué te hago? Y le regalo una sesión de alta frecuencia. Después con un par de sesiones se recupera. No quiere decir que se va a curar, porque a veces es necesario que el dermatólogo le dé un shampoo anticaspa más específico con un antimicótico, un antifúngico más potente. Pero la mayoría de los casos responden muy bien, ya sea al tratamiento con la alta frecuencia como la electroporación. Por ejemplo, el tea tree oil es muy buena para este tipo de tratamientos. Entonces, más allá del Head and Shoulder, puedo tranquilamente buscar un shampoo o mandarlo a formular que tenga ácido salicílico, que tenga extracto de tea tree oil, que tenga manzanilla, que tenga lo que quieran. Bueno, la manzanilla le va a aclarar un poco el pelo, pero en bajas concentraciones va a ser descongestivo. Pueden elegir lo que quieran, ¿sí? Y ahí vos le estás formulando el shampoo. Y estás dándole un shampoo terapéutico con medicamentos. No tiene ketoconazol, no tiene itraconazol, no tiene nada. Tiene eso.
que son activos específicos para un cosmecéutico. Por eso es muy importante que ustedes sepan de química cosmética. La química cosmética posta, real, no solamente saber la cremita y cómo se hace un gel, o sea, saber posta y tener en la cabeza muchos activos, ¿sí? Y saber cómo formular. Entonces, cosa de que vos digas, bueno, a ver, me viene un paciente con caspa, bueno, le voy a formular un shampoo con antitrial, con esto, con colágeno hidrolizado, con esto, con esto, listo. Bueno, buenísimo, arrancamos el tratamiento. Mientras le hago el tratamiento, espero que me llegue el producto que solicité del laboratorio, ¿sí? Y de vuelta les repito, quieren trabajar con laboratorios no magistrales, quieren trabajar con los genéricos, hay un montón de laboratorios que tienen líneas especiales para cabello, ¿sí? O sea, tienen shampoo y tienen alguna loción capilar para recuperación capilar, seguro. Los copados. Los que se quedaron en el tiempo, se quedaron en el tiempo. Eso es algo que ustedes tienen que elegir también, buscar actualizarse. Y cuando les digo que se quedaron en el tiempo, me hago cargo de lo que digo. Hay laboratorios que se quedaron en el tiempo, se quedaron en la mascarita de albúmina, de colágeno y nada más, ¿sí? Y hoy la ciencia avanzó, la cosmética y la cosmetología avanzó, ya no podemos hacer, como digo siempre, lo mismo que hace 25 años, ¿sí? Ya la mascarita de huevo el huevo es para hacer un revuelto, un huevo poché, no es para ponérselo en la cara, ¿sí? Eso es muy importante que sepan. Y hoy elegimos hacer esto. No estoy en contra de lo natural. Al contrario, la cosmética natural nos ayuda un montonazo. Pero la comida es comida, va por vía oral, y está pensado, o no está pensado, se sabe, se conoce que vía oral es una cosa. Ahora, ponerse en la cara o en el pelo es otra. Yo tenía un paciente, hacía modo anecdótico, que venía al gabinete y dejaba un olor insoportable en el gabinete. Y tenía que perfumar, lavar el piso y todo. Y un día me cansé y le dije, no, escúchame, ¿qué pasa? El olor es muy fuerte, hay algo que pasa y no me estás contando. Se ponía caca de gallina en la cabeza, así como lo escuchan, caca de gallina. ¿Sí? Se ponía un gorro de goma como de los de pileta y adentro se ponía caca de gallina toda mojada con el agua. Alguien le dijo que la caca de gallina le iba a hacer crecer el pelo al paciente, ¿sí? Fíjense el conocimiento vulgar versus el conocimiento técnico. Por eso yo hablaba esto de que quedaron algunas cuestiones muy en el tiempo. Lo vulgar quedó en el conocimiento popular, que no estoy diciendo que está descalificarlo, sino que estoy diciendo que hay avances científicos para cada cosa. Volviendo acá en la pantalla ven el cáncer de piel, que esto es un carcinoma vasocelular, que fíjense que parece un lunar. De vuelta, ustedes tienen que saber muy bien identificar lunares, ¿sí? Porque se pueden sumar a cualquier campaña para prevenir el cáncer de piel, pero fundamentalmente desde su rol prevencionista les va a permitir, sin duda alguna, reducir estos casos, o por lo menos ayudar a que el paciente llegue rápido a la atención primaria precoz, al diagnóstico precoz. Hablemos de los activos. Bueno, los activos que podemos usar en capilar, ya sea en un shampoo, o en la electroporción, o en una loción preparada para este caso, más allá del famoso shampoo de ortiga, que lo que hace en realidad con distintos activos es mejorar la microcirculación. Vamos a hablar de estos activos. El ácido retinoico ha demostrado muy buen efecto en aumentar la tasa de recuperación del pelo y de mejorar la circulación, reducir la hiperqueratinización de las células del folículo y reducir la producción de sebo. La benzopirona, la biotina es muy importante. Un shampoo con biotina, ¿sí? Además de otros componentes, va a venir bárbaro. El buflomedilo ahí lo puse en rojo porque está prohibido ya. En su momento estaba bueno, ahora ya no se usa más. Así que no lo anotes porque está prohibido. Por eso lo dejé, pero lo puse en rojo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no sabe que hay sustancias que están prohibidas y las meten dentro de las fórmulas, como por ejemplo el caso de la vitamina K1. La vitamina K1 está prohibido para su uso cosmético. Sin embargo, se sigue formulando con vitamina K1, ¿sí? para ojeras. Esto quiere decir que, recuerden que la vitamina K1 está vinculada
como el buflomedilo, a reacciones de la piel serias, severas, como pueden ser algunas reacciones de hipersensibilidad, alergias y cosas de ese tipo. Así que sean cuidadosos. Buflomedilo está prohibido. Bueno, los oligoelementos que ya les mencioné, zinc, selenio, silicio, fundamental, hierro, magnesio. Es re importante eso, ya sea vía oral y además tenerlo en un buen preparado. ¿Cuál es el preparado? Puede ser el shampoo o puede ser una loción preparada por vos. Esa loción en spray, que la persona se lo ponga en el cabello, se haga su masajito, que no le hablo sobre eso. El finasteride, la flutamida y el minoxidil son activos, perdón, sí, estos tres son activos que tienen una acción compleja. Yo trato de usarlos en la terapia propia, como es la electroporación o el dermapen mesorroller. No lo pongo en un shampoo, porque si no es gastar plata, o sea, son activos que son caros y no los pongo. Ahora, si yo los tengo en el gabinete, los tengo en el vial que me manda la farmacia, y el paciente tiene su propio shampoo, puedo, dependiendo de cómo venga ese activo, si viene, bueno, en su formato específico, desde el punto de vista químico, cosmético, puedo enriquecer su shampoo que ya está usando y le pongo unas gotitas de mis activos que uso durante el tratamiento. El monometilcilanutriol es un activo muy bueno que ha demostrado, digamos, ser bastante beneficioso en estos casos. El pantenol y la procaína. La procaína ya no se usa tanto, pero el pantenol, la biotina y los oligoelementos están bárbaros por ser un buen shampoo o una buena loción para uso nocturno. ¿Qué mejora, además, los casos de alopecia y de pérdida de cabello? Aloe vera tópico, pero el aloe vera tópico procesado en un laboratorio, no la planta, chicos. Eso es otra cosa. La planta es planta, ¿sí? La comida es comida. Es un procesado puro en un gran porcentaje, pero procesado. Entonces te haces un buen serum o una espuma o lo que fuera con aloe, ¿sí? Con aloe, con colágeno. El colágeno marino o el colágeno hidrolizado, cualquiera que quieras comprar, oral o tópico. Acuérdense, hay líneas de suplementos o complementos dietarios, están muy buenos, ¿sí? La suplementación con vitamina A y vitamina E, acuérdense, eso es muy importante, y yo le agregaría vitamina C también. La biotina oral o tópica, como ya les mencioné, y el aceite de castor. Hay pacientes que tienen el cuero cabelludo seborreico y se ponen aceite de almendras, aceite de no sé qué, de hígado, de bacalao, chorrean grasa y no les viene para nada bien en su tratamiento. Entonces uno tiene que indicarles aceites que quizás no sobrecarguen tanto el manto hidrolipídico. Y en un paciente que tenga un cuero cabelludo muy seborreico, quizás podemos reemplazar el aceite de castor por el aceite de coco. No es mi elección los aceites, la verdad, sinceramente. Como puede ser el de jojoba también, ¿sí? Pero bueno, ustedes evalúan, para eso está la tricoscopía, para evaluar la calidad del pelo. Sí, el argán está buenísimo, no solo para la fibra capilar, sino para el cuero cabelludo, por eso esto yo les estoy hablando para trabajar en cuero cabelludo, ¿sí? Fibra, habrá cremas de argán para la fibra. Ayuda muchísimo a reconstituir el cuero cabelludo. Y tengan en cuenta el acelac también, ¿sí? Que el acelac es una combinación entre ácido salicílico y ácido acelaico. Ahí hay un error de ortografía, acelaico es con Z. El ácido acelaico y el ácido salicílico. Entonces un buen shampoo, por ejemplo, ¿qué haría Pablo para un cuero cabelludo? Un shampoo con ácido salicílico en determinada concentración, eso me lo dice el laboratorio, algo de ácido mandélico, ¿sí? Para controlar si es que tiene caspa, le pongo tea tree oil si quiero y hago un buen shampoo antiseborreico. Si no, pongo salicílico o tea tree oil y le pongo pantenol, le pongo biotina, le puedo poner extracto de aloe vera, colágeno hidrolizado, placenta, cordón umbilical, vitamina A, vitamina E, o sea, un shampoo bien multivitamínico. Si es shampoo, si es loción, en spray, lo formulo en spray, le pido que pongan todos los activos que les mencioné, y si es compatible, un aceite de jojoba o algo de argán. Compatible, eso lo va a ver el laboratorio. Igual ustedes tienen que saber qué hay, si es compatible o no. Y bueno, y por último vamos a hablar de la alta frecuencia
y de la aparatología en general. La alta frecuencia viene bárbaro para el tratamiento. Hace muchos años había una línea de recuperación capilar de un señor, que su nombre empezaba con S, Juan, algo así, y que era, el tratamiento base era con alta frecuencia. Cuando uno se iba a hacer tratamiento de recuperación era pura alta frecuencia, lo tenían 400 sesiones con alta frecuencia. Hoy ya avanzó el tratamiento en este lugar, y la alta frecuencia quedó lo dejaron de lado. Pero es un aparato excelentísimo, igual se sigue usando. La alta frecuencia que produce dos cosas, estimulación de la microcirculación y producción de ozono. El ozono difunde bárbaro por el folículo pilosebáceo, es una bomba para producir nuevo pelo, para estimular la circulación y reducir el estrés oxidativo, que a nivel de piel, a nivel de cuero cabelludo, está a flor de piel. Fíjense que el electrodo, pueden comprar este, que es individual, o el de mesita, tiene su peine, ¿sí? Y lo van a pasar 15, 20 minutos, lento. Lo van pasando lento, no queman, pero no toquen al paciente porque pueden hacer como un cierre de circuito o pueden descargar con el dedo que tocan, ¿sí? Traten de pasarlo, peinarlo, peinarlo. Van peinando. Yo divido el pelo como un libro. Aquellos que tienen pelo más largo, voy separando la zona capilar y voy pasando el peine del electrodo, paso esta parte para acá, lo sigo peinando, y así voy haciendo como por zonitas. Y me concentro con este electrodo en las zonas, una vez que peiné, me concentro con el electrodo redondeado en las zonas en donde hay más, o sea, está más despoblado. Hay dos técnicas, la de chisporroteo y la de pasada lineal, eso ya lo tienen que saber ustedes en cosmetología, y les va a venir bárbaro, ¿sí? El ozono fundamentalmente. Otra cosa que pueden hacer con ozono es, vienen unos cascos que se pueden poner y se enchufan con una manguerita a un ozonificador. Entonces lo pones al tipo o a la tipa con el casquito a ozonificarse mientras juega con el celu o le haces un facial, lo que quieras. Pero el uso del ozono está bárbaro. Hay otra cosa que yo hago mucho, que es ese mismo shampoo que les mandé a hacer, le meto la manguerita de mi ozonificador, lo dejo ahí 15 minutos, y cuando se va, saco la manguerita y el shampoo está ozonificado, además de tener todo lo que se le dio, o lo que yo formulé para él. Bueno, esto lo voy a avanzar, no se preocupen. La alta frecuencia se puede combinar con electroporación, ¿sí? La electroporación es muy importante combinarla en estos casos. Y tienen que saber usar aparatos, obviamente, ¿sí? No me voy a meter en eso porque es una clase de 40 horas más. Pero la electroporación en cuero cabelludo tiene que ser con frecuencias acordes y con volts por pulso acordes. No se puede usar cualquier electroporador en el cuero cabelludo, no puedo electroporarle la cabeza como electroporaría un pliegue abdominal, una plicometría abdominal de 7 centímetros. No lo puedo hacer igual. Entonces hay profundidades y características bioeléctricas que hay que respetar. ¿Para qué? No solo para inducir el activo, para eso yo voy a pedir productos electroporables, para el momento que llegue la electroporación. Algo muy importante que la otra vez vi en un alumno es que el uso inadecuado de la alta frecuencia. Por eso le digo que tienen que saber usar la alta frecuencia. Muchas veces vi que le ponen una loción, le ponen una emulsión y le pasan alta frecuencia. El ozono no difunde hacia la piel. El ozono queda en la crema que le pusiste o en la loción. En la alta frecuencia se pasa sobre piel y pelo desnudo, ¿sí? Es importante eso, y la electroporación, que va a dar muy buen resultado, porque si hay algo que tiene la electroporación es que ama el folículo, la corriente, el espectro electromagnético que vos le mandás. Entonces va a amar el folículo, y todo activo que esté pensado para recuperar el pelo va a meterse con facilidad en el folículo. Hay dos vías de absorción, acuérdense, la más importante, la transdérmica y la transfolicular, ¿sí? Acá les dejo algo picando, que está bueno, y va a ser una charla que voy a dar en breve, que es que hay pacientes que pierden el pelo y que son pacientes transgénero. Los pacientes transgénero no son, o sea, son para nosotros una población que necesita un acompañamiento de su proceso de hormonización, de su proceso de cambio. Entonces, la terapia capilar, en este caso, ayuda un montón a los varones trans,
que de repente empiezan a tener alguna experiencia de pérdida capilar. Y nosotros los podemos ayudar y acompañar en su tratamiento, en su hormonización y demás, tranquilamente con estas condiciones. Pero obviamente uno tiene que estar preparado sobre esto. En breve les voy a estar dando una charla sobre estética de acompañamiento en personas trans, ¿sí? Que es muy interesante. De hecho, viene muy vinculado a mi experiencia. Yo durante estos últimos años he trabajado muchísimo con personas, mujeres y varones trans, en sus procesos de hormonización y de post-quirúrgicos, y la verdad está muy bueno para compartirlo. Se los voy a pasar. Bueno, bien, les dije el electroporar activos habidos y por haber, como les mencioné ya, y quiero ver si hay algo más al respecto, si ya estoy terminando. Interesantísimo esto. Ahora, no quiero dejar de hablar del masaje capilar, ¿sí? El masaje capilar es muy importante antes de abordar la alta frecuencia, la electroporación, el uso de radiofrecuencia. En capilar, obviamente, tienen que saber usarlo. No se van a mandar a usar radiofrecuencia a 400 kHz porque les fríen el cerebro a la persona directamente. Pero no es tan así, pero van a producir daños severos, ¿sí? La radiofrecuencia se usa con características de configuración específica, ¿sí? Porque incluso vos querés corregir o mejorar una alopecia, o por ejemplo una areata, y le mandás radiofrecuencia y le producís una cicatrizal después, que es una alopecia cicatrizal horrible, pobre persona, y la empeorás. Bueno, todo con su debido conocimiento. Yo les hablo acá de lo más importante. Obviamente, y como les estaba contando, el masaje es lo más importante. El masaje, hay algunos que usan masajeadores que vienen, que son casquitos, masajeadores. Otros hacen el masaje digital con los dedos, y eso también es una técnica que requiere trabajar desde trapecios a todo lo que es musculatura posterior en el cuello, también algo de musculatura anterior y lateral, como son los esternocleidomastoideos, trabajar rectos posteriores y el trapecio fundamentalmente para aflojar la tensión. Está probado que muchas personas tienen estas cuestiones con el pelo debido a la contractura muscular que están padeciendo, que también está sumada obviamente al estrés. En estos casos, nosotros trabajamos en el gabinete el ablandamiento de la estructura muscular para facilitar una irrigación mayor al cuero cabelludo, ¿sí? Las arterias del cuello, tanto las superficiales como las profundas, nutren el cuero cabelludo, ¿sí? Tanto el drenaje linfático se va a ver favorecido como el retorno venoso y fundamentalmente el riego sanguíneo arterial, que es el que lleva el oxígeno y los nutrientes. Esto es importante porque nada, realmente, como siempre les digo, vos te podés comprar el mejor aparato, pero viene la tipa, la enchufaste en el aparato y te fuiste. Después volver puede estar petrificada. No sé. Una cosa es eso, que es lo que trata de hacer el marketing, que es venderle para enchufar aparatos en tiempo corto, récord, 10 minutos un aparato y viene la otra y se mete, ¿sí? Eso es lo que se trata de hacer ahora. Yo trato de decirles, no hagan eso. No es solo enchufar un aparato. No se olviden de lo artesanal, chicos. Lo artesanal es lo que vos haces con tus manos. Conectá a tu paciente un aparato, pasarle la alta frecuencia, pero empezá con un contacto físico, que es la parte de la contención. Hay muchos pacientes que la contención en el gabinete, el hacerte un chiste, el reírte con él o con ella y explicarles o darles esto, lo otro, y que haya una comunicación, termina siendo psicoterapéutico para el paciente. Algo muy importante es esto que yo le decía, lo manual, lo artesanal, nunca lo pierdan, nunca lo pierdan. Ya sea que te compraste el Body App o el Cool Sculpting o lo que fuera y no sé qué, la última generación de lo que es enchufar un aparato, eso lo hace mi abuelita con los ojos cerrados. Vos no te olvides de la parte manual. De hecho, hay mayor optimización de resultados cuando vos enchufas un aparato y le haces un masaje o un drenaje linfático, o una buena movilización de tejido, antes o después del aparato. Lo mismo pasa con capilar. Si yo voy a pasarle la alta frecuencia, el sustrato del tejido va a estar ciertamente deficiente, porque no llega agua al tanque, como dice el dicho. ¿Se entiende? Entonces, si vos aflojás la musculatura, reducís la contractura, ¿sí? Cervical, seguramente vas a ver resultados favorables. Después vas a trabajar el cuero cabelludo con movimientos específicos. Por lo general son este tipo de movimientos ascendentes, digitales, pero ascendentes, que llevan sangre a la coronilla. Van haciendo esto.
en la calle se venden, o en el tren, se venden como unos masajeadores que son como unos alambrecitos, esos no sirven de mucho, pero tendrían que ser, en vez de las puntitas redondeadas, tendrían que ser deditos, que hagan esta tracción, que lleven sangre a lo que es la coronilla, que es en donde se distribuye con mayor facilidad. Bueno, hasta acá he llegado con la charla, es una introducción, mi idea era poder transmitirles a ustedes que no nos limitamos a la máscara, a la limpieza profunda y la máscara, no nos limitamos, el único límite, como digo yo siempre, es el consciente y el subconsciente de cada uno. No hay límite para lo que trabajamos. Obviamente que el límite también está dado por lo legal, a nadie se le va a ocurrir sacarle sangre al paciente y hacerle plasma rico en plaquetas, inyectado. ¿Sí? Ahora, si el médico te da el plasma rico en plaquetas que le sobró de la inyección, vos podés tranquilamente hacer algo con ese plasma, procesar la muestra, ponerla en una cremita o en una loción y que el paciente se ponga el plasma en donde quiera. Eso es la diferencia. Ustedes tienen un montón de conocimientos y un mundo recontra lleno de posibilidades para explotarlo y explotarlo bien. Lo único que necesitan es hacerlo, nada más. Pero esto se lo digo porque puedo asegurarles que hay, supongamos que podemos cuantificarlo, al 100% de los cosmetólogos y cosmiatras, el 99,9% no sabe que pueda ser capilar. Y no complementa, no se hace amigo de dermatólogos, todavía quedó en el tiempo, hay un montón de gente que está avanzando, pero no se hacen amigos de los médicos, de los dermatólogos, y se quedan con la mascarita de albúmina de huevo batido, ¿sí? No por desprestigiar, pero es tiempo de avanzar, ¿sí? Es tiempo de avanzar. Ese fue nuestro objetivo con esta charla, ayudar a jerarquizar y avanzar la profesión. Bueno, dicho todo esto, les recomiendo y les pido por favor que me etiqueten, que nos etiqueten en RPPE, en sus fotitos, que nos ayuden a difundir nuestro trabajo. Como bien dijo Laura, nuestro trabajo es ad honorem, mi trabajo es ad honorem, y con el único pago que yo obtengo es que ustedes puedan difundir este trabajo porque le llega a un montón de gente que no lo puede abonar, ¿sí? Y eso es interesante, le abre la cabeza a un montón de personas. Ya me han inscrito, ya tengo mis seguidoras, voy a hacer un fans club de seguidoras de Pablo y del sillón. Ya sé que me lo quieren chorear, pero después les paso el dato de dónde lo compré. En realidad me lo regalaron. Les mando un beso enorme. Por favor, etiquétennos y cualquier consulta me la pueden hacer en mis medios habituales. Les mando un beso enorme. Vayan a comer y háganle un mensajito a la gente en la cabeza, en el colectivo, en donde quieran. Muy buenas noches, que anden muy bien.